Infoxicación, episodio 4. Imagina que estás varado en medio del océano. Mirás alrededor y no ves más que agua. No hay costa, no hay puntos fijos, no hay indicios claros de tierra firme, solo agua. Y desde ahí, casi sin darte cuenta, empieza a formarse una idea de que todo es agua. No porque lo sepas, ni porque lo hayas comprobado, sino porque no ves otra cosa. La experiencia inmediata empieza a confundirse con la totalidad, y tu punto de vista, lentamente, empieza a sentirse como la misma forma del mundo. Tal vez no estás frente al caos, sino muy inmerso en él. Y desde ahí, todo lo que se repite, lo que se estabiliza, empieza a funcionar como referencia. No porque revele una verdad, sino porque permite moverse sin desbordarse, sostener una continuidad mínima de experiencia. En ese marco, lo que hoy llamamos cámaras de eco, puede pensarse desde una perspectiva más amplia. En un sentido simple, una cámara de eco es un entorno, informativo, simbólico o afectivo, donde ciertas ideas, emociones y relatos se repiten más que otros hasta volverse familiares. No porque sean los únicos posibles, sino porque encajan con el mundo que ya estamos habitando y con la forma que aprendimos a movernos dentro de él. A través de esa repetición se va organizando la experiencia cotidiana. ¿Qué cosas llaman la atención? ¿Cuáles pasan a un segundo plano? ¿Qué merece preocupación? ¿Y qué puede quedar por fuera? El mundo no se vuelve necesariamente más pequeño, pero sí más manejable, más previsible, más fácil de recorrer sin perder el equilibrio. Pensado de esta manera, las cámaras de eco funcionan como minimundos portátiles, versiones recortadas del mundo que solemos percibir como estable, aunque también sea en gran medida una construcción de orden. No lo reemplazan, pero lo traducen a una escala que puede ser habitada sin quedarnos a la intemperie en cada paso. Y quizás por eso no solo consumimos esos mundos, sino que también los repetimos, y en muchos casos los defendemos con más fuerza de lo que creemos. No necesariamente por engaño ni por mala fe, sino porque frente a una existencia expuesta, encontrar algo que ordene la experiencia suele ser una forma de seguir adelante. Desde ahí, desde ese lugar en el que necesitas orientación para no desbordarte, las cámaras de eco dejan de parecer algo extraño o ajeno. No aparecen como un fallo del sistema, sino como una respuesta comprensible. No son un invento reciente. Lo nuevo es la forma, no necesariamente la función. Una cámara de eco es, antes que nada, un entorno que te devuelve versiones familiares del mundo. No te dice necesariamente cosas falsas, te dice cosas conocidas, cosas que encajan con lo que ya venís pensando, sintiendo o incluso temiendo. Reduce la fricción con el mundo exterior. Te ahorra energía psíquica, te permite anticipar, y en este mundo que se mueve demasiado rápido, esa previsibilidad se vive como un descanso. La cámara de eco no opera solo a nivel de la opinión, opera a nivel de la sensación de realidad. No moldea únicamente lo que pensás, sino el clima en el que pensás. Lo que aparece como relevante, lo que se vuelve ruido, lo que genera alarma y lo que pasa inadvertido. Es un recorte del mundo que se siente coherente y por eso mismo se siente confiable. Desde afuera estas dinámicas suelen describirse como manipulación o engaño. Desde adentro funcionan más como una economía de la experiencia. No porque alguien quite información, sino porque el entorno aprende qué cosas te resultan sostenibles y cuáles no, y empieza a priorizar las primeras. El resultado no es un encierro inmediato, sino una aclimatación lenta. Te acostumbras a cierto tono del mundo, a cierta narrativa de lo que importa y de lo que no importa, a cierto rango de preguntas que parecen razonables. Algunas cosas aparecen cada vez menos, otras cada vez más, y así se va adaptando al momento y en la experiencia que estés concurriendo o recurriendo en este momento. Cuanto más tiempo permaneces ahí, más natural empieza a sentirse ese recorte. No como una versión del mundo, sino como el mundo mismo. El océano vuelve a parecer homogéneo, todo agua, todo igual. No porque lo sea, sino porque es lo que tenés a la vista. En algún punto, casi sin darte cuenta, el foco deja de estar solo en el entorno. Ya no se trata únicamente de lo que ves, sino de cómo eso empieza a organizar lo que sentís, lo que te preocupa y lo que percibís como posible o amenazante. Porque una cámara de eco no devuelve solo familiaridad, también va trazando un mapa de peligro. Empieza a sugerir qué cosas merecen atención, de dónde podría venir el daño, qué situaciones me deberían encender una alarma. Esa claridad no siempre calma,
A veces te deja en un mayor estado de alerta, pero sí ordena. Le pone forma a una inquietud que de otro modo quedaría abierta. Hay amenazas reales, cercanas, más palpables, pérdidas, violencia, precariedad. Frente a eso, proteger el mundo que te sostiene no es una idea abstracta ni siquiera una postura teórica, es una necesidad concreta ligada a la supervivencia y al cuidado. Lo familiar me va confirmando quién yo soy y la amenaza va confirmando por qué este mundo que estoy construyendo merece ser sostenido. A esta altura, el recorte deja de ser solo informativo y empieza a volverse existencial. Empieza a organizar lo que esperás, lo que te parece razonable desear, lo que sentís posible. Algunas preguntas van perdiendo lugar. Algunas alternativas empiezan a sentirse ajenas, imprudentes o simplemente fuera de este clima de habitabilidad. Salir de ahí, salir de ese espacio se vive como una exposición, como volver a quedar sin referencias claras. Y muchas veces lo que se defiende no es una idea o una opinión o una postura, sino una forma de no sentirse perdido en el mundo, que sin ese recorte se volvería como excesivo para procesar. Cuando ese entramado ya está en funcionamiento, no hace falta que nadie lo imponga desde fuera. Se sostiene solo, se reproduce, se refuerza. Y en algunos casos puede ser hasta amplificado, dirigido y hasta aprovechado. Porque un miedo organizado siempre es más fácil de orientar que una incertidumbre abierta. Estamos hablando de cómo aprendemos a habitar estos mundos que al mismo tiempo nos alivian, nos alertan, nos contienen, nos tensan, nos permiten seguir, pero también nos marcan los límites. En algún momento, ese mundo que nos ordena nos empieza a pedir algo más. Nos empieza a demandar lealtad. No como una consigna explícita, ni como una demanda, una declaración formal, sino como hábito, como repetición, como un acuerdo casi que silencioso que se va instalando con el tiempo, algo así como mientras esto siga en pie, nosotros también. O sea, yo también. Defender ese espacio deja de sentirse como una elección ideológica y empieza a vivirse como una forma de cuidado. Y por eso muchas veces la defensa no es ni siquiera épica, o sea, es algo mucho más cotidiano, es sostener una narrativa conocida, repetir ciertas ideas, reaccionar con incomodidad ante lo que nos desestabiliza, y no necesariamente como para ganar una posición, una discusión, digamos, o generar o tener una mejor posición frente al mundo, sino para preservar una forma de existir y de estar. Ese mundo que en un principio nos daba orientación, empieza más a sentirse, a vivirse como un territorio, como algo que se habita y se protege. Y cualquier cosa que venga a ponerlo en duda no se vive como una invitación a pensar, sino más como una amenaza a la estabilidad que se logró. Entonces defender ese mundo no siempre produce bienestar. A veces genera desgaste, enojo, tensión, pero ese malestar tiene forma o cobra formas, pero necesariamente tiene un sentido. O sea, frente a una incertidumbre abierta y caótica que suele ser un mundo más complejo de lo que creemos que es, y que no tenemos muy claro muchas veces cuáles son nuestros límites dentro de ese entramado, esa tensión más organizada para nuestra propia experiencia resulta más tolerable. Después de todo esto aparece una pregunta más íntima. No tanto qué nos pasa, sino hasta dónde podemos ir sin que algo se rompa. Muchas veces pensamos el crecimiento como un problema de posibilidades, como si el límite estuviera en lo que no se puede hacer. Pero en la experiencia concreta, el límite rara vez está ahí. No suele ser lo imposible, suele ser lo insoportable. O sea, salir de una cámara de eco no es solo cambiar de opinión, implica perder referencias, soltar identidades o poner en suspenso narrativas que nos daban suelo y consuelo. Es como volver a la intemperie. Por eso incluso cuando algo empieza a sentirse como más restringido o estrecho, digamos, sostenerlo sigue siendo más tolerable que abandonarlo. Porque la seguridad empieza a confundirse con la realidad y si algo me permite seguir funcionando, entonces debe ser real. Pero la estabilidad no nos garantiza la verdad y lo que aparece como verdad no siempre nos calmaría.
Ampliar el mundo no siempre trae alivio, al menos no en lo inmediato. Por lo menos nos trae más ambigüedad, más preguntas, más zonas grises, más espacio que no hemos habitado. Y no siempre estamos en condiciones de sostener eso. Por ende, también eso hace que el progreso y los procesos no sean lineales. Implica tener reveses, tener altibajos, dejar atrás certezas también que nos sostuvieron durante mucho tiempo, sin tener claro todavía qué va a reemplazar esa estructura. Después de todo este recorrido, tal vez convenga detenerse un momento, y no para cerrar las ideas, sino para aflojar la exigencia de hacerlo. No habitamos cámara de eco por error o por falta de pensamiento crítico, o por debilidad moral, o sea, hay muchas cosas que se pueden asignar a eso, pero en realidad las habitamos porque existir es una experiencia expuesta. Y fabricar estos minimundos portátiles es una suerte de condición de supervivencia. Y buscar alivio no es traicionarse. Reducir la complejidad no es renunciar a la realidad, necesariamente. Sostener mundos que ordenen nuestra experiencia no nos vuelve ingenuos tampoco. Por eso quizás la pregunta no sea si podemos dejar de fabricar estos mundos, que a su vez colisionan entre sí diferentes modelos y entendimientos, sino la pregunta es, primero, si podemos recordar que lo estamos haciendo, o sea, que estamos constantemente creando estas formas sesgadas de ver el mundo. Y en segundo lugar, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, por el cuidado y la supervivencia en gran medida, y que sin eso no hay, digamos, experiencia o existencia. Entonces, cuando sostener ese mundo empieza a confundirse con el mundo, es cuando perdemos el sentido de por qué lo estamos haciendo. Priorizamos esa estabilidad, le damos el estatus de realidad a esa estabilidad porque nos ordena. Y ahí aparece algo que nos costaría nombrar, que sería como un autoengaño. Ser conscientes de esto y seguirlo replicando. Pero no en el sentido de mentirse a sabiendas, de que uno se está mintiendo, sino de aprender a no ver aquello que desarma el mundo que necesitamos para seguir en pie. De esa forma, ese recorte que necesitamos para seguir en pie. Y por ahí lo inquietante va por ese lado, que muchas veces no vivimos en el mundo, sino en los mundos que aprendimos a necesitar. Y no para engañarnos o por engañarnos, sino para poder vivir. Infoxicación no busca decirte qué pensar ni ofrecer respuestas definitivas. Este espacio existe para incomodar certezas, abrir preguntas y poner en pausa lo que suele darse por obvio. Lo que escuchaste acá no pretende ser la verdad, sino invitación a mirar de nuevo, a dudar mejor, a escuchar lo que a veces queda tapado por el ruido. Si algo de esto te resonó, te inquietó o te movió un poco de lugar, el episodio cumplió su función. Gracias.